Cómo Dios revela el camino cuando te lo entregas a sus manos. Hay momentos en la vida en los que el alma se queda quieta, no porque haya paz, sino porque ya no sabe hacia dónde avanzar. Caminaste tanto, oraste tanto, insististe tanto, que ahora solo queda el cansancio. Es ese punto en el que las fuerzas ya no alcanzan, las puertas no se abren y los planes parecen desmoronarse sin explicación. Quizás lo intentaste todo, seguiste cada consejo, esperaste cada respuesta y aún así el cielo permaneció en silencio. Pero ¿y si ese silencio no fuera un abandono, sino una invitación? ¿Y si Dios te detuvo no para castigarte, sino para revelarte el camino que no podías ver mientras corrías? Hay caminos que parecen rectos al ojo humano, pero que terminan en vacío. A veces, en nuestro deseo de tener el control, seguimos rutas que Dios nunca trazó. Nos aferramos a lo que conocemos, a lo que parece seguro, y sin darnos cuenta, nos alejamos del propósito que Él preparó. Por eso, cuando Dios interrumpe nuestro paso, no lo hace para destruirnos, sino para redirigirnos. La detención no es el fin, es el punto de partida de algo mayor. Cuando ya no sabes a dónde ir, es porque ha llegado el momento de dejar de caminar solo. Es ahí donde el Espíritu Santo comienza a actuar con más fuerza, no en medio de la claridad, sino de la confusión. Dios no necesita que veas el final, solo que confíes en su mano. Cada vez que el camino se cierra delante de ti, el cielo te está enseñando que la dirección no está en un mapa, sino en una relación. El propósito no se encuentra avanzando sin rumbo, sino deteniéndote lo suficiente para escuchar la voz de aquel que siempre supo a dónde llevarte. El cansancio no es señal de fracaso, es evidencia de que lo diste todo con tus propias fuerzas. Y cuando tus fuerzas terminan, comienza el mover de Dios. Él no se revela a quien lo controla, sino a quien se rinde. Cuando dejas de pelear por tus planes y comienzas a descansar en los suyos, algo cambia dentro de ti. La ansiedad se transforma en paz, la duda en dirección y el miedo en confianza. Porque Dios no solo abre caminos, también enseña a caminar. En este momento puede que no tengas respuestas, pero tienes una promesa. Dios no abandona a los que se entregan a su voluntad. Aunque no veas hacia dónde te lleva, Él ya preparó lo que te espera. Lo que ahora parece una pausa es, en realidad, una transición. No estás perdido, estás siendo guiado. Cada paso incierto que das es parte de un diseño invisible que solo cobra sentido cuando lo miras con los ojos de la fe. Así que si hoy sientes que llegaste al límite, no retrocedas. Quédate quieto por un instante y dile: Señor, ya no quiero seguir mis caminos, quiero seguir los tuyos. Esa oración sincera puede cambiarlo todo. Porque el cielo no se mueve por prisa, se mueve por entrega. Y cuando tus manos sueltan el control, las de Dios comienzan a trabajar. Es en ese momento, justo cuando no sabes a dónde ir, que Él revela que nunca dejaste de estar en el lugar correcto. En sus manos. El peso del control, cuando tus planes se convierten en cadenas. El ser humano tiene una tendencia natural a querer controlar todo. Creemos que si lo planeamos bien, si lo organizamos todo con precisión, evitaremos el dolor, la pérdida o la incertidumbre. Pero hay una verdad espiritual que duele aceptar. El control es una ilusión. No podemos gobernar el tiempo, ni las decisiones de otros, ni los giros inesperados de la vida. Sin embargo, insistimos en aferrarnos a los planes, como si en ellos estuviera la seguridad que solo Dios puede dar. Y cuando lo hacemos, terminamos esclavos de nuestras propias expectativas. Hay personas que no duermen pensando en cómo resolver lo que solo el cielo puede ordenar. Otras oran pidiendo que se haga la voluntad de Dios, pero en el fondo esperan que esa voluntad se parezca a la suya.
nos desespera la idea de soltar porque confundimos rendición con fracaso. Creemos que si no lo controlamos, todo se desmoronará. Pero en realidad es cuando lo soltamos que todo comienza a alinearse. El control cansa, agota el alma, apaga la fe. Es como correr sin destino, pelear sin victoria, insistir en puertas que Dios ya cerró. Hay caminos que parecen promesa pero son distracción. Hay relaciones, trabajos o decisiones que sostenemos con fuerza, creyendo que sin ellas no sobreviviremos. Pero el control se vuelve una prisión. Te ata a lo que Dios ya te pidió dejar, te roba la paz y te hace creer que la voluntad de Dios necesita tu ayuda para cumplirse. Cuando tus planes se convierten en cadenas, el Espíritu Santo comienza a mostrarte que no todo lo que brilla es dirección. Él te incomoda, te confronta, te detiene. Y aunque al principio duele, pronto descubres que lo que llamabas pérdida era en realidad protección. Porque lo que Dios quita nunca te empobrece, te prepara. El control te ata a lo inmediato. La fe te conecta con lo eterno. El gran error de muchos creyentes es medir la presencia de Dios por el éxito de sus planes. Pero el Señor no está en los resultados, está en el proceso. A veces, el camino que tú construiste con tus manos se convierte en el muro que te impide ver la salida. Y cuando Él lo derriba, no lo hace para humillarte, sino para enseñarte que su plan siempre fue mejor que el tuyo. Soltar el control no significa dejar de actuar, significa dejar de forzar. Es decirle a Dios, yo haré mi parte, pero confío en que tú dirigirás mis pasos. Esa frase transforma la ansiedad en fe, el miedo en descanso, porque cuando el corazón se entrega, el cielo se mueve. Quizás hoy estás frustrado porque tus planes no salieron como esperabas, pero no todo lo que se rompe está perdido. A veces se rompe lo que estaba fuera del propósito. Dios te está enseñando que la verdadera libertad no está en tener el control, sino en tener confianza, y esa confianza se construye en la rendición. Dios nunca pedirá que controles el camino, solo que confíes en el guía. Y cuando dejas de cargar con el peso del control, descubres algo que no sabías. El camino no depende de tu esfuerzo, sino de su gracia. Porque mientras tú intentas dirigirlo todo, Él solo espera que le entregues el timón. Y cuando lo haces, el rumbo comienza a cambiar. El momento sagrado de la rendición. Rendirse no es perder. En el reino de Dios, rendirse es ganar. Es el punto donde el alma deja de luchar por su propia voluntad y comienza a descansar en la perfecta voluntad del Padre. Hay un instante silencioso, invisible, pero profundamente espiritual, en el que el corazón deja de pelear con Dios y simplemente se arrodilla. Ese es el momento sagrado de la rendición, donde la guerra interior termina y empieza la paz. Muchos oran pidiendo dirección, pero pocos están dispuestos a entregarla. Dicen, Señor, muéstrame el camino, mientras aún sostienen el mapa con las manos temblando. Pero Dios no revela su dirección a quien no suelta el control. La revelación no viene antes de la rendición. Solo cuando sueltas lo que quieres, Dios puede mostrarte lo que necesitas. Porque su voz no se oye entre gritos, sino en el silencio de un alma rendida. La rendición verdadera no es un acto emocional, es una decisión espiritual. Es el momento en que entiendes que el plan de Dios no requiere tu aprobación, solo tu obediencia. No se trata de entender cada paso, sino de confiar en cada huella. Rendirse es mirar al cielo y decir, Señor, aunque no entiendo, confío. Y esas palabras, dichas con sinceridad, abren los cielos. Jesús mismo lo demostró en el huerto de Getsemaní, en medio de la angustia más profunda, cuando la voluntad humana quiso retroceder, su corazón dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase cambió el destino de la humanidad.
La rendición no lo debilitó, lo fortaleció. Y lo mismo ocurre contigo. Cada vez que te rindes, no pierdes poder, lo recuperas. Rendirse también significa aceptar los tiempos de Dios. El problema no es solo que queremos decidir cómo, sino cuándo. Pero los caminos del Señor no siguen nuestros relojes. Él no se atrasa, Él prepara. Y cuando decides rendir el control del tiempo, la ansiedad pierde fuerza y el alma encuentra reposo. Es ahí donde el Espíritu Santo empieza a obrar sin resistencia. A veces, la rendición llega después del cansancio, cuando ya no quedan fuerzas para insistir. Otras veces, llega por revelación, cuando comprendes que tus planes no pueden compararse con los de Dios. De una forma u otra, siempre llega, y cuando llega, transforma. Porque la rendición no solo cambia lo que haces, cambia quién eres. Dios no busca perfección, busca entrega. Él no te pide entenderlo todo, te pide confiar en todo. El momento en que dejas de luchar con el plan y comienzas a descansar en su propósito es el instante en que el cielo empieza a moverse. No porque te rendiste ante la circunstancia, sino porque te rendiste ante el autor. Tal vez hoy sientes que ya no puedes más, y eso no es debilidad, es invitación. Dios te llevó hasta aquí para mostrarte que tus límites son el punto de partida de su poder. Cuando lo sueltas, Él actúa. Cuando descansas, Él avanza. Cuando te rindes, Él revela el camino que habías intentado encontrar por tus propias fuerzas. La rendición es un altar. En él mueren tus planes, pero resucita tu propósito. Y cuando aprendes a vivir rendido, descubres que no perdiste el control. Lo devolviste a las manos correctas. Cuando Dios te detiene, no te rechaza. Hay momentos en que todo parece detenerse sin explicación. Proyectos que parecían firmes se derrumban, caminos que iban bien de pronto se bloquean, oraciones que antes fluían ahora parecen no pasar del techo. Y es en esos silencios, en esas pausas incómodas, donde el alma comienza a preguntar, ¿será que Dios me ha rechazado? Pero lo que muchas veces interpretas como rechazo, en realidad es redirección. Cuando Dios te detiene, no te está alejando de tu propósito, te está alineando con Él. El problema es que hemos aprendido a asociar movimiento con avance. Si estamos ocupados, sentimos que todo va bien. Pero en el lenguaje del cielo, detenerse también es obediencia, porque hay batallas que solo se ganan en quietud. Dios no siempre acelera los pasos de quien ama, muchas veces los frena para proteger su corazón. La pausa de Dios no es castigo, es misericordia. Él sabe que si sigues por donde ibas, te perderás. Por eso, detiene lo que tú llamarías progreso, para salvarte de un futuro sin propósito. Moisés fue detenido 40 años en el desierto antes de guiar a su pueblo. José fue detenido en una prisión antes de gobernar Egipto. Pablo fue detenido en Damasco antes de comenzar su ministerio. Cada pausa tenía un propósito oculto, preparar el carácter, no el calendario. Porque Dios no se apresura. Él trabaja en el tiempo exacto en que el alma puede sostener lo que el cuerpo anhela recibir. Cuando Dios te detiene, te está enseñando que la fe no solo se demuestra caminando, sino también esperando. A veces, el paso más espiritual no es avanzar, sino permanecer. La quietud no es inactividad, es confianza en acción. Es decir, Señor, aunque no entiendo por qué detuviste esto, sé que sigues siendo bueno. Esa oración simple pero sincera tiene más poder que 1000 esfuerzos humanos. Lo más hermoso de una pausa divina es que, mientras tú crees que todo está en suspenso, Dios está trabajando en lo invisible. Él ajusta caminos, reordena corazones, cierra puertas equivocadas y abre las correctas, pero solo en el momento en que tu alma aprende a depender completamente de Él. Las pausas de Dios no te quitan el propósito, lo purifican.
No te alejan del destino, te enseñan a llegar preparado. A veces, la detención duele porque hiere el orgullo. Queríamos demostrar que podíamos hacerlo, que teníamos control, pero cuando Dios interviene, destruye la ilusión del mérito y establece el poder de la gracia. Él te detiene porque te ama lo suficiente para no dejarte seguir en dirección equivocada. El rechazo humano puede ser redirección divina. Lo que otros llamaron fracaso puede ser el lugar exacto donde Dios quiso que te detuvieras para escucharlo otra vez. Así que si sientes que estás estancado, no te desesperes. Quizás Dios te ha detenido no para negarte el futuro, sino para prepararte para Él. El Espíritu Santo está trabajando en silencio, formando dentro de ti la paciencia, la fe y la humildad que necesitarás para sostener lo que viene. No confundas el silencio con ausencia ni la pausa con abandono. Cada vez que Dios te detiene, lo hace porque el próximo paso será demasiado importante para darlo sin su dirección. El silencio de Dios no es ausencia, es dirección. El silencio de Dios es una de las experiencias más profundas y desconcertantes de la fe. No hay nada que pese tanto como orar y no escuchar respuesta, buscar señales y encontrar solo quietud. Pero lo que para ti parece vacío, para Dios es estrategia. Su silencio no es descuido, es dirección. Cuando el cielo calla, no significa que Dios se haya ido. Significa que está obrando de una forma que tus sentidos aún no pueden comprender. Dios no habla solo para llenar el ruido, habla para transformar. Y hay procesos que solo pueden completarse en el silencio. Si Él te hablara en cada momento, nunca aprenderías a discernir su voz entre tantas otras. Por eso, el silencio de Dios no es abandono, es entrenamiento. En el ruido de tus emociones, Él calla para que aprendas a escuchar desde el espíritu, no desde la desesperación. A veces, lo que tú llamas silencio es simplemente una respuesta que no esperabas. Pediste dirección y Él te detuvo. Pediste claridad y cerró puertas. Pediste bendición y quitó lo que amabas. Todo eso también es una forma de hablar, porque Dios no solo se comunica con palabras, sino con circunstancias, con demoras, con movimientos invisibles que solo después entenderás. El silencio, en realidad, está lleno de mensajes. En los Salmos, David clamaba, «¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás?». Pero el mismo David reconoció más tarde, «En el silencio, tú me instruyes». Lo que parecía distancia era disciplina. Lo que parecía ausencia era cercanía profunda. Porque cuando Dios calla, no está lejos, está tan cerca que ya no necesita hablar. Su presencia se vuelve enseñanza. En esa quietud, la fe madura, el orgullo muere y el corazón aprende a depender, no del sonido, sino de la convicción. Jesús mismo vivió el silencio del Padre en Getsemaní y en la cruz. No recibió respuesta audible, pero en ese silencio se cumplió el propósito eterno de la redención. Dios estaba actuando, no hablando. Lo mismo ocurre contigo. Mientras sientes que no pasa nada, el cielo se mueve. Las raíces de tu fe crecen más profundas precisamente cuando no ves ni oyes. El silencio de Dios también purifica la oración. Te enseña a buscar al dador más que los dones, a amar su presencia más que sus respuestas. Al principio duele, pero luego descubres que ese silencio no te deja vacío, te deja lleno de paz, porque la ausencia de voz no significa ausencia de amor. Es en ese aparente vacío donde el Espíritu Santo susurra en lo más profundo de tu alma, confía, estoy aquí. No temas al silencio, no te apresures a llenarlo con tus suposiciones, deja que el silencio te hable. Si Dios calla, es porque su palabra ya fue dicha y ahora te está formando para recibirla.
Si no escuchas nada, no es que Él haya dejado de hablar, es que quiere que aprendas a reconocerlo incluso cuando no dice una sola palabra. Así que no huyas del silencio de Dios, abrázalo, siéntate en Él, porque dentro de ese silencio hay dirección, hay propósito, hay enseñanza, y un día, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que ese silencio fue el lenguaje más amoroso que Dios pudo usar para guiarte. Los caminos que parecen perdidos, pero te llevan a propósito. A veces la vida te lleva por senderos que nunca habrías elegido. Caminos que parecen oscuros, confusos, donde todo lo que soñabas se derrumba y lo que esperabas nunca llega. Es en esos momentos cuando tu alma grita, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que me pierda? Pero la verdad es que no estás perdido, estás siendo guiado. Lo que para ti parece un extravío, para Dios es una ruta oculta hacia tu propósito. Él no te ha abandonado en medio de la confusión. Está usando cada curva, cada caída, cada silencio, para llevarte exactamente donde debes estar. Mira a José, vendido por sus hermanos, humillado, olvidado en una prisión. A simple vista, su vida parecía un desastre, un conjunto de caminos equivocados, pero desde el cielo todo estaba perfectamente sincronizado. Cada traición era una escalera invisible que lo llevaba a la posición donde Dios lo usaría para salvar a muchos. Así también contigo, los desvíos que parecen injustos hoy son parte del mapa del propósito que aún no ves completo. Dios no necesita rutas lineales para cumplir promesas. Él es el único que puede usar las rutas rotas, los atajos imposibles, las caídas y los giros equivocados para construir su plan. La vida espiritual no es una autopista recta. Es un laberinto donde cada pared, cada esquina y cada silencio están diseñados para hacerte depender de su voz. Cuando crees que perdiste el rumbo, Dios te está enseñando a seguir su dirección, no tu lógica. Los caminos que parecen perdidos son los que te despojan de ti mismo. En ellos aprendes que no necesitas entender, solo confiar. Es ahí donde muere la autosuficiencia y nace la dependencia. Es en el punto donde dices, no sé a dónde voy, pero sé con quién voy, que la fe se convierte en tu brújula. Porque la fe no es ver el final del camino, es caminar confiando en que cada paso, aunque incierto, te acerca más a la voluntad de Dios. A veces esos caminos te llevan por el valle de la humillación, te hacen perder posiciones, relaciones, seguridades, pero no olvides esto. Lo que pierdes en el terreno de la visibilidad, Dios lo multiplica en el terreno de la eternidad. La ruta de la fe siempre pasa por lugares que el orgullo no soporta, y solo los que permanecen, los que no se rinden aunque no entiendan, son los que al final descubren que lo perdido era en realidad el principio del encuentro con su destino. El Espíritu Santo no te guía con mapas, te guía con paz. Si esa paz no se ha ido, no estás fuera del camino. Tal vez estás cansado, confundido, lleno de dudas, pero la presencia de Dios sigue contigo. Él no te está castigando, te está posicionando. Cada pérdida aparente es una inversión divina que producirá fruto a su tiempo. Dios no desperdicia dolor, no desperdicia lágrimas, no desperdicia caminos. Y cuando todo parezca fuera de lugar, recuerda esto: el propósito de Dios nunca se pierde, aunque tú te sientas perdido. Él puede escribir la historia más perfecta con líneas que tú considerabas equivocadas. Puede hacerte llegar a un destino eterno por sendas que tú llamaste fracaso, porque al final todo camino rendido en sus manos encuentra su propósito. La fe que avanza sin ver. Creer cuando todo está claro no requiere fe. Cualquiera puede confiar cuando el camino está iluminado, cuando las puertas se abren y las señales confirman cada paso. Pero la verdadera fe, esa que transforma, sostiene y revela a Dios, nace cuando la vista falla. Es la fe que avanza sin ver,
que camina en la oscuridad confiando en la voz que le dijo, sigue adelante. Esa es la fe que Dios busca, la que no depende de pruebas, sino de promesas. Abraham la conoció. Dios le pidió que dejara su tierra, su seguridad, su historia y caminara hacia un lugar que ni siquiera le mostró. Sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. No dijo, te muestro y luego sales. Dijo, sal y luego te mostraré. La fe genuina no negocia claridad, obedece confianza. Y cada paso en la oscuridad se convierte en un altar de obediencia donde Dios se revela de nuevas maneras. Caminar sin ver no es negar la realidad, es declarar que hay una realidad más alta que la visible. Es cuando el alma decide creer que, aunque no ve el horizonte, Dios ya lo ha trazado. Es aceptar que el control no es fe y que la vista no siempre guía la verdad. Porque por fe andamos, no por vista, dijo Pablo, y ese andar es más que moverse. Es perseverar aun cuando las circunstancias gritan lo contrario. La fe que avanza sin ver no está impulsada por emociones, sino por convicciones. No necesita sentir para obedecer, no depende de motivación, sino de relación. Es una fe madura que no exige explicaciones, que confía incluso cuando el cielo está nublado. Esa es la fe que vence al miedo, porque ha aprendido que el silencio de Dios no es castigo, sino guía. A veces caminar sin ver significa seguir orando sin respuesta, seguir amando cuando duele, seguir esperando cuando nada cambia. Cada paso se convierte en una semilla invisible y aunque el terreno parezca árido, el cielo la riega con propósito. Dios no te pide que veas el futuro, solo que creas que Él ya está allí esperándote. Caminar por fe es arriesgado para el ego, pero seguro para el espíritu, porque cada paso de fe quiebra el orgullo, rompe la ansiedad y te enseña a depender del Espíritu Santo. Él no te da un mapa, te da dirección, no te muestra todo, te da paz. Y esa paz, aunque parezca poca, siempre será suficiente para el próximo paso. La fe que avanza sin ver no se trata de negar el miedo, sino de caminar con él bajo la mano de Dios. Es decir, Señor, no entiendo lo que haces, pero confío en quién eres. Y cada vez que lo haces, tu confianza se profundiza, tu visión se purifica, tu alma se alinea con el propósito eterno. Si hoy no ves el camino, sigue caminando. Si todo parece oscuro, sigue creyendo, porque el Dios que te llamó no necesita mostrarte todo para llevarte a destino. Él es el camino, y cuando caminas por fe, incluso la oscuridad se convierte en luz, porque cada paso dado en obediencia ilumina el siguiente. Cuando Dios borra lo que tú habías escrito. Hay momentos en los que Dios parece entrar en tu vida con una mano invisible y comenzar a borrar todo lo que habías planeado. Los sueños, los caminos, las relaciones, los proyectos. Uno a uno se desvanecen como palabras escritas en arena frente al mar. Y tú te quedas mirando ese vacío con el corazón en la garganta preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estás borrando todo lo que construí? Pero lo que no sabes es que no es un castigo, es una corrección divina. Dios no borra por crueldad, borra porque ama demasiado como para dejarte vivir una historia que no está alineada con su propósito eterno. Hay una diferencia entre lo que tú planeas y lo que Dios diseñó. Tus planes están limitados por lo que entiendes, por tus heridas, por tus deseos. Los de Él están guiados por lo que necesitas para llegar al cielo. A veces, lo que tú llamas destrucción es solo una edición celestial. Dios está reescribiendo tu historia con tinta eterna. Y aunque duela ver cómo se desmorona lo que construiste, lo que viene de su mano nunca se derrumba. Recuerda a Moisés. Su plan era liberar a Israel con sus propias fuerzas y terminó huyendo al desierto. Allí, Dios borró su ambición, su orgullo, su método.
y comenzó a escribir una nueva historia. Lo que Moisés perdió en Egipto, lo encontró en el fuego del Sinaí. Así también, Dios borra lo que escribes con tus impulsos para escribir algo que solo puede nacer del fuego de su presencia. El acto de borrar de Dios no es rechazo, es redirección. Él no elimina capítulos para dejarte sin historia, los borra para que puedas comenzar un nuevo libro, esta vez con Él como autor principal. Cada línea que Él corrige es una protección, cada página que arranca una preparación. Porque los planes que vienen del cielo no necesitan tu perfección, solo tu rendición. Cuando Dios borra, el ego grita. No entiende por qué todo lo que parecía estable se derrumba, pero el Espíritu Santo susurra, déjame escribir ahora. Porque solo cuando tus manos sueltan la pluma, la gracia toma el control, y lo que parecía el fin se convierte en el comienzo de la verdadera narrativa divina. Una historia marcada no por lo que lograste, sino por lo que aprendiste a entregar. A veces, el borrador de Dios es doloroso. Quita personas que amabas, oportunidades que ansiabas, caminos que creías seguros. Pero, en silencio, está creando espacio para lo eterno. Él no destruye tu vida, destruye las versiones de ti que no podrían sostener la promesa. Borra lo superficial para revelar lo sagrado. Y aunque tus lágrimas mojen el papel, Él escribe sobre ellas con promesas que no se borran. Mira lo que dice Isaías. He aquí que hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Dios no puede escribir lo nuevo mientras insistas en leer lo viejo. El pasado que Él borra es el terreno donde plantará tu futuro. Por eso, cuando sientas que todo se ha ido, no te lamentes. Da gracias, porque si Dios está borrando, es porque algo divino está a punto de escribirse. No temas al vacío que deja su mano. Ese espacio que duele hoy será mañana el altar donde verás su gloria. Él no se equivoca al quitar. Y aunque ahora no entiendas, un día mirarás hacia atrás y dirás, gracias, Señor, por borrar lo que habría destruido mi propósito. La voz suave del Espíritu Santo, tu brújula interior. Hay una voz que no compite con el ruido del mundo, que no se impone ni grita. Es la voz del Espíritu Santo. Es tan suave que, si no callas lo externo, no la oirás. Pero cuando la reconoces, cambia todo. Porque ya no necesitas señales espectaculares ni respuestas inmediatas. Basta con su susurro para encontrar dirección, paz y propósito. Esa voz no solo te habla, te transforma. Es el susurro de Dios dentro de ti, guiándote paso a paso, sin prisa, pero con precisión. El Espíritu Santo no es un guía que te arrastra, es una presencia que te acompaña. Él no empuja, invita, no manipula, inspira. Su voz no se impone sobre tus pensamientos, se entrelaza con ellos hasta que tu corazón empieza a latir al ritmo del cielo. Y cuando eso sucede, ya no caminas por impulsos, sino por convicción. Aprendes a diferenciar entre la emoción que confunde y la paz que confirma. Muchos esperan escuchar a Dios en truenos o milagros visibles, pero el Espíritu prefiere hablar en el silencio donde el alma está desnuda de distracciones. Así le habló a Elías, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible. Esa es su naturaleza, no busca impresionar, busca transformar. Lo que cambia una vida no es el estruendo, sino el susurro constante que te recuerda quién eres y a quién perteneces. La voz del Espíritu no te condena, te corrige con ternura. Cuando te desvías, no te grita culpable, te susurra vuelve. Cuando el miedo te paraliza, no te avergüenza, te recuerda yo estoy contigo. Su guía no produce ansiedad, produce descanso. Si algo te roba la paz, no viene de Él, porque el Espíritu Santo no actúa con confusión, sino con claridad y amor. Él es la brújula interior del creyente.
No te da todas las respuestas, pero siempre te da la dirección correcta. Cuando las circunstancias cambian, su voz permanece igual. Cuando el mundo te dice, ya es tarde, Él te dice, todavía no es el final. Y cuando todos los caminos parecen cerrarse, Él abre una puerta dentro de ti, una puerta que nadie más puede ver, la del discernimiento. Pero para escuchar al Espíritu tienes que aprender a silenciar tu alma. No puedes oír su voz si tu mente está llena de preocupaciones, comparaciones y ruidos. Necesitas espacios sagrados, momentos de quietud donde puedas decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. No se trata de cantidad de palabras, sino de calidad de atención. El Espíritu no se revela al apurado, sino al disponible. Y cuando comienzas a vivir guiado por Él, la vida deja de ser un laberinto y se convierte en una jornada. No porque desaparezcan los problemas, sino porque sabes a quién seguir. La brújula no cambia el paisaje, pero te impide perderte. Así es el Espíritu Santo. No elimina las pruebas, pero te mantiene en el rumbo del propósito. Escuchar su voz es un acto diario de humildad. Cada decisión, cada paso, cada pensamiento puede ser guiado por ese susurro interno que no busca controlarte, sino amarte. Y una vez que aprendes a reconocerlo, ya no puedes vivir igual. Porque ya no caminas solo, caminas acompañado por la voz que conoce el fin desde el principio. Esa es la voz que hoy te llama a confiar, a detenerte, a dejar que el ruido del mundo se apague para escuchar el sonido del cielo dentro de ti. No busques la dirección afuera, búscala adentro, donde el Espíritu de Dios habita y donde siempre te dirá la misma verdad. Este es el camino, camina por él. Las señales del cielo. Dios habla en lo cotidiano. Muchos esperan que Dios les hable a través de lo extraordinario, un milagro visible, una voz audible, una experiencia fuera de lo común. Pero el cielo no siempre se revela en truenos ni en relámpagos. A menudo, Dios habla en lo sencillo, en lo cotidiano, en esos detalles que parecen pasar desapercibidos, esas pequeñas coincidencias, esos encuentros inesperados, esas demoras que frustran y luego revelan sentido. Nada de eso es casualidad, son las señales del cielo, los susurros de un Dios que dirige tu vida con una precisión que solo se entiende al mirar hacia atrás. La voluntad de Dios no siempre llega con espectacularidad, sino con sutileza. Tal vez no escuchas una voz, pero algo en tu espíritu te detiene justo antes de una decisión. Tal vez un camino se cierra y en ese cierre hay protección. Tal vez alguien entra o sale de tu vida y ese movimiento cambia tu destino sin que lo notes. El problema no es que Dios no hable. El problema es que hemos olvidado cómo escuchar en lo pequeño. Mira a Moisés. Dios no le habló solo desde el Sinaí con fuego y truenos. Antes de eso, lo llamó desde una zarza que ardía en medio del desierto, un arbusto común en un lugar ordinario. Lo extraordinario era la atención de Moisés, no la zarza. Cuando te detienes a mirar lo que otros ignoran, ahí comienzas a escuchar la voz de Dios. Jesús también reveló el reino en lo cotidiano, una semilla, una oveja perdida, una moneda hallada, una mesa compartida. Él mostraba que el cielo siempre está hablándole a la tierra a través de gestos simples. Si aprendes a observar, verás que los milagros no son eventos aislados, sino huellas diarias del amor de Dios. Las señales del cielo no se repiten igual para todos. Dios habla el idioma de tu corazón. A veces usa una frase en una conversación, un versículo que aparece justo cuando lo necesitas, una canción que parece responder a tu oración. Otras veces te habla a través de circunstancias difíciles, donde lo que parecía una pérdida se convierte en dirección. El cielo no siempre grita, a menudo susurra. Pero discernir esas señales requiere sensibilidad espiritual.
El Espíritu Santo no manda mensajes codificados para confundirte, sino para acercarte. Te enseña a interpretar lo cotidiano con ojos de fe. Lo que el incrédulo llama suerte, el creyente llama propósito. Lo que otros ven como coincidencia, tú reconocerás como providencia. Nada escapa a su control. Cuando empieces a vivir con esta conciencia, te darás cuenta de que Dios no está lejos, está en todo. Está en el amanecer que te recuerda su fidelidad, en la demora que te enseña paciencia, en la puerta que se cerró para librarte de un daño que no veías. Cada paso, cada pausa, cada giro es un mensaje. El cielo está comunicándose contigo constantemente. Solo necesita que bajes el volumen del mundo. Aprende a caminar con ojos abiertos y corazón atento. No esperes una gran voz. Busca la paz interior que confirma la presencia divina. A veces, el milagro no es que Dios cambie las circunstancias, sino que te permita verlas con claridad espiritual. Y cuando logras ver así, descubres que todo, incluso lo ordinario, se vuelve sagrado. Hoy, mira a tu alrededor. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios en esto? Tal vez no necesitas una nueva palabra, solo reconocer la que ya te ha dado. Porque el cielo no está en silencio, está hablándote a través de lo simple, lo inesperado y lo real. Lo cotidiano no es ausencia de Dios, es el lenguaje perfecto donde Él revela su constancia. El valle de la espera, donde la fe madura. Hay lugares en la vida donde no pasa nada, o al menos eso parece. Son temporadas donde oras, esperas, confías, y aún así, el cielo parece inmóvil. Es el valle de la espera, ese terreno silencioso donde Dios no acelera las cosas, pero tampoco te abandona. En ese lugar, muchos pierden la fe porque confunden la quietud con olvido. Pero los que perseveran descubren que el valle no es una pausa del propósito, es su taller. La espera no te estanca, te forma. En el valle, el tiempo se convierte en instrumento divino. Dios no usa relojes, usa procesos. Y mientras tú cuentas los días, Él cuenta tu crecimiento. Cada día sin respuesta, cada demora, cada puerta que no se abre a tu ritmo, está moldeando tu carácter, enseñándote a confiar más en la voz de Dios que en la velocidad de tus deseos. Porque la fe no madura cuando obtienes lo que pides, sino cuando sigues creyendo aunque no lo tengas. Abraham esperó décadas para ver cumplida una promesa. José pasó años entre cárceles y traiciones antes de sentarse en el trono que Dios le había mostrado. David fue ungido rey mucho antes de serlo oficialmente. Todos ellos vivieron el mismo patrón: promesa, proceso, cumplimiento. Y en medio, un valle donde pareciera que nada sucede, cuando en realidad el cielo trabaja en silencio. El valle de la espera no es cómodo. Te hace enfrentar tus inseguridades, tus dudas, tu impaciencia. Es allí donde el corazón se desnuda y tu fe revela su verdadera fuerza. Cuando todo lo externo se detiene, lo interno debe aprender a permanecer. Dios no está probando tu capacidad de esperar, está fortaleciendo tu capacidad de confiar, porque esperar en el Señor no es pasividad, es adoración sostenida en medio del silencio. A veces el valle te enseña más que la cima. En la cima celebras, pero en el valle escuchas. En la cima ves los frutos, pero en el valle echas raíces. Y sin raíces, ningún árbol sobrevive al peso de la bendición. Por eso, Dios permite la demora, no para castigarte, sino para prepararte. Lo que se construye rápido se rompe fácil, pero lo que crece lento bajo su mano perdura para siempre. Si hoy estás en el valle, no corras. No tomes atajos. Los atajos de la desesperación suelen terminar lejos del propósito. Esperar no significa quedarte quieto, significa mantenerte fiel.
Significa seguir orando, sirviendo, creyendo, aunque no veas resultados. Significa decir, Señor, no entiendo tu tiempo, pero confío en tu propósito. Y esa oración vale más que 1000 respuestas. El valle termina cuando el propósito florece, pero cuando eso sucede, ya no eres el mismo. La espera te purifica, te hace más sabio, más sensible a la voz del Espíritu. Lo que antes te desesperaba, ahora te forma. Porque el valle no fue pérdida de tiempo, fue entrenamiento celestial. Así que no mires la espera como un castigo, mírala como el lugar donde tu fe deja de ser teoría y se convierte en realidad. Porque mientras tú esperas, Dios está obrando. Y cuando todo parezca detenido, recuerda, el reloj del cielo nunca se atrasa, el corazón alineado, cuando tu voluntad se rinde. Hay un punto en el camino espiritual donde ya no se trata de pedir, sino de rendirse, donde la oración deja de ser una lista de deseos y se convierte en una entrega silenciosa. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el punto donde el corazón se alinea con el cielo y lo que antes era lucha se transforma en paz. No porque las circunstancias cambien, sino porque tú cambias por dentro. Rendir la voluntad no es debilidad, es sabiduría. Es reconocer que el amor de Dios ve más lejos de lo que tu mente alcanza. Mientras tu corazón se aferre a controlar, el alma vivirá cansada. Pero cuando decides soltar, cuando entregas los planes, las respuestas, los tiempos, algo sucede. El peso se convierte en descanso. El Espíritu Santo toma el timón y dejas de luchar contra las olas para dejarte guiar por el viento. Rendirte no significa que dejes de desear. Significa que tus deseos ya no gobiernan, sino que se subordinan al propósito eterno de Dios. Jesús nos dio el ejemplo perfecto en Getsemaní. En medio del dolor, sabiendo lo que venía, oró. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración cambió la historia de la humanidad, no porque evitara la cruz, sino porque la abrazó con propósito. Cuando tu voluntad se alinea con la de Dios, incluso el sufrimiento se convierte en instrumento de gloria. Muchos oran buscando que Dios cambie las circunstancias, cuando lo que Él quiere es cambiar el corazón. Y ese cambio comienza cuando entiendes que lo que Él niega no siempre es pérdida, sino protección. A veces te cierra puertas no porque te haya olvidado, sino porque está salvando tu alma de caminos que habrían destruido tu destino. La rendición abre los ojos del espíritu para ver más allá del por qué y comenzar a decir ¿para qué? Rendir tu voluntad no es una oración de un solo día, es una práctica diaria. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que eliges confiar en lugar de desesperarte, cada vez que decides esperar en lugar de forzar, estás alineando tu corazón con el de Dios. Esa alineación no te hace perder identidad, te hace reflejarla. Porque cuando más cerca estás de su voluntad, más te pareces a su carácter. Y lo más hermoso sucede después de esa rendición: la paz. No una paz frágil, sino una que no depende de resultados. Es la paz que te permite dormir mientras el mar ruge, que te hace sonreír sin saber el futuro, que te enseña que no necesitas entender para estar seguro. Esa paz es el sello de que tu corazón y el de Dios laten al mismo ritmo. Cuando por fin te rindes, dejas de pedir que Dios bendiga tus caminos y comienzas a caminar por los suyos. Y allí, donde su voluntad se cumple, todo cobra sentido. Lo que parecía pérdida se convierte en lección. Lo que dolía ahora te fortalece. Lo que esperabas con ansiedad, ahora lo esperas con esperanza. Porque cuando el corazón se alinea con el cielo, la vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un viaje guiado por la mano de aquel que nunca se equivoca. Así que hoy,
Si estás cansado de insistir en tus planes, haz una pausa. Dile: Padre, no quiero seguir insistiendo en lo que no viene de ti. Toma mi voluntad, mis sueños y mis miedos. Que se haga en mí lo que tú has escrito desde la eternidad. Y cuando termines esa oración, no sentirás derrota, sentirás libertad. La revelación del nuevo camino. Llega un momento en la vida espiritual en que, después de tanta confusión, lucha y espera, algo sucede en lo profundo del alma. No es un ruido, no es una señal espectacular. Es una claridad que desciende como la luz del amanecer después de una noche interminable. Es la revelación del nuevo camino. No surge de un milagro visible, sino de una transformación interior. Es cuando, de pronto, entiendes que todo lo que parecía caos tenía un propósito, que el silencio de Dios fue enseñanza y que las lágrimas que derramaste fueron el agua que regó la semilla de tu fe. Dios no siempre revela el nuevo camino con mapas ni instrucciones, sino con paz. Cuando tu corazón deja de pelear contra lo que fue, cuando sueltas el control y decides confiar, es entonces cuando el Espíritu Santo comienza a mostrarte paso a paso hacia dónde te dirige. No con grandes luces, sino con una suave certeza. Por aquí. Esa paz interior que no puedes explicar es la señal más clara de que estás entrando en el territorio de su voluntad. La revelación del nuevo camino no viene para premiar tu paciencia, sino para culminar tu formación. Dios no te estaba haciendo esperar porque se olvidó de ti. Te estaba preparando para que pudieras reconocer su voz cuando llegara la dirección correcta. Porque lo peor que puede pasarle a un creyente no es caminar lento, sino caminar rápido en la dirección equivocada. Por eso, Dios primero forma y luego revela. Primero limpia el corazón, luego muestra el destino. Mira a Abraham. No vio el nuevo camino mientras seguía aferrado a su pasado. Solo cuando dejó Ur, cuando soltó su zona de comodidad, cuando confió en una promesa invisible, el cielo comenzó a guiar sus pasos. Lo mismo sucede contigo. Dios no te muestra el futuro desde la comodidad, sino desde la fe. Cada paso que das en confianza abre una nueva parte del mapa que Él escribió desde la eternidad. A veces, el nuevo camino no se siente como un inicio, sino como una continuación de lo que creías que había terminado. Lo que pensabas perdido, Dios lo transforma en parte del trayecto. El nuevo camino no siempre te lleva a lugares nuevos, sino a una nueva versión de ti mismo. Porque el propósito de Dios no se trata solo de hacia dónde vas, sino de en quién te conviertes mientras caminas. Cuando Dios revela un nuevo camino, no te da todas las respuestas, pero te devuelve el sentido. Lo que antes era oscuridad, ahora es dirección. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes te rompía, ahora te fortalece. Y lo más asombroso es que descubres que el nuevo camino no estaba escondido fuera de ti, sino dentro, en la comunión, en la confianza, en el lugar donde el Espíritu Santo habita y guía. Así es como Dios revela, no con urgencia, sino con propósito. No te empuja, te atrae. No te da un destino final, te da una dirección diaria. Y cada día, mientras caminas, vas comprendiendo que el nuevo camino no es una ruta, es una relación. Porque no se trata de llegar, sino de permanecer. No se trata de conquistar terreno, sino de caminar con el corazón en sintonía con el cielo. Por eso, cuando la revelación llega, no corras. Camina con reverencia. Disfruta el proceso de ver cómo Dios convierte lo incierto en testimonio. Y si aún no ves todo claro, no temas. Él no te ha llevado hasta aquí para dejarte a mitad de camino. El nuevo camino no solo es su plan, es su promesa, y quien lo revela también lo acompañará hasta el final. La historia que ahora entiendes. Hay un instante en la vida espiritual
en el que todo comienza a tener sentido. No llega de golpe, ni con respuestas escritas en el cielo, sino con una suave comprensión que te llena el alma. Todo lo que dolió, todo lo que perdiste, todo lo que no entendías, tenía un propósito. Lo que antes llamabas fracaso era formación, lo que considerabas castigo era protección, y lo que parecía silencio era dirección. La historia que antes te rompía ahora se convierte en testimonio, porque cuando Dios te permite mirar hacia atrás con ojos de fe, no ves los escombros, ves el plan. En ese momento entiendes que nada fue casual, que el rechazo te enseñó dependencia, que la pérdida te enseñó gratitud, que el desierto te enseñó a oír la voz de Dios sin necesidad de ruido. Comprendes que las oraciones que parecían ignoradas eran respuestas disfrazadas y que las pausas de Dios eran su manera de hacerte madurar. Lo que el dolor te quitó, la gracia te devolvió multiplicado en sabiduría y paz. José pudo decirles a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa es la declaración de quien entiende su historia desde la eternidad y no desde la herida. Porque cuando ves desde la herida, ves injusticia. Cuando ves desde la fe, ves propósito. No todo lo que dolió venía del enemigo. Mucho fue permitido por Dios para moldearte, para prepararte, para enseñarte a sostener la bendición que hoy puedes disfrutar. El Espíritu Santo te hace entender la historia desde la perspectiva del cielo. Y cuando eso sucede, la culpa se transforma en gratitud, el resentimiento en perdón, el miedo en adoración. Empiezas a ver tu pasado no como una secuencia de errores, sino como una obra maestra tejida por las manos de un Padre que nunca perdió el control. Cada lágrima fue contada. Cada caída fue levantada, cada silencio fue un diálogo invisible entre tu corazón y el de Dios. Lo que antes te desesperaba ahora te hace adorar, porque ves que si las cosas hubieran sucedido como querías, no habrías llegado al lugar donde estás. Si algunas puertas no se hubieran cerrado, nunca habrías conocido las que realmente te conducían a tu propósito. Y si ciertas personas no se hubieran ido, jamás habrías aprendido a depender únicamente de la presencia de Dios. Su sabiduría siempre fue mayor que tu entendimiento y su amor más firme que tu impaciencia. Cuando la historia se revela, no hay lugar para el orgullo, solo para la humildad y la gratitud. Te das cuenta de que no fuiste tú quien sostuvo tu fe, fue Dios quien te sostuvo a ti. Que no fue tu fuerza la que te hizo resistir, sino su gracia la que te impidió rendirte. Y entonces las cicatrices dejan de ser señales de dolor para convertirse en trofeos de victoria. La historia que ahora entiendes es la prueba de que Dios nunca se equivoca. Él no improvisa, no olvida, no falla. Todo lo que parecía caos estaba alineado con su plan. Y cuando logras ver tu vida desde su perspectiva, el dolor pierde poder y el pasado se convierte en adoración. Por eso, no maldigas los capítulos que dolieron, agradece por ellos, porque sin esas páginas no conocerías el amor paciente, el perdón verdadero, ni la fe que te sostiene hoy. Tu historia, vista con ojos espirituales, no es una sucesión de pérdidas, sino una narrativa de gracia. Y ahora que entiendes, solo puedes decir: Señor, gracias. No por lo que quise, sino por lo que hiciste, porque aunque no lo entendí en su momento, ahora sé que todo obraba para bien. Oración final. Señor, enséñame a confiar en tus caminos. Señor amado, llegamos al final de este camino no para pedirte más, sino para entregarte todo. Hoy comprendemos que confiar en ti no es entenderlo todo, sino descansar en que tu voluntad siempre es buena, aun cuando duele. Gracias por los silencios que nos enseñaron paciencia, por los desvíos que nos guiaron al propósito,
por las pérdidas que nos acercaron a tu presencia. Gracias, porque en medio del caos fuiste dirección, y cuando parecía que todo se derrumbaba, tú estabas construyendo algo eterno. Hoy, Señor, queremos rendir nuestro camino en tus manos. Quita de nosotros la necesidad de controlar, de entender, de correr. Enséñanos a esperar con fe, a obedecer con alegría y a descansar sabiendo que tu tiempo nunca falla. Si nuestra voluntad se resiste, suavízala con tu amor. Si nuestro corazón se impacienta, abrázalo con tu paz. Queremos caminar al ritmo de tu espíritu, paso a paso, sin miedo, con la certeza de que ningún camino confiado en ti puede terminar mal. Espíritu Santo, sé nuestra brújula. Cuando el ruido del mundo nos confunda, susurra tu verdad. Cuando la duda nos visite, recuérdanos lo que ya hiciste. Y cuando la oscuridad intente asustarnos, ilumina nuestro interior con esa paz que solo tú puedes dar. No queremos avanzar sin ti, ni retroceder por temor. Queremos permanecer en el centro de tu voluntad, porque allí está la vida, la dirección y el descanso verdadero. Padre, hoy declaramos con humildad: aunque no comprendamos el futuro, confiamos en tus manos, porque lo que tú tocas, florece, lo que tú guías, prospera, y lo que tú prometes, jamás falla. Enséñanos a vivir no por vista, sino por fe, que nuestros pasos reflejen tu sabiduría, que nuestras palabras lleven esperanza y que nuestra historia hable de tu fidelidad. Te entregamos nuestros planes, nuestras heridas y nuestros miedos. Redefine nuestro destino, renueva nuestra mente y ensancha nuestra fe. Que cada día sea una nueva oportunidad para caminar contigo y descubrir que tu camino siempre fue el mejor. En el nombre poderoso de Jesús, confiamos, esperamos y descansamos. Amén.